Muy buenas noches, compañeros e ingenieros. Mi nombre es Alessandra Ramos y en esta noche yo les voy a hablar sobre la interpolación, derivación e integración numérica que corresponde al foro número 2 de la clase Análisis Numérico. Vamos a dar inicio a la presentación. El problema que a mí me tocó desarrollar corresponde al problema número 3, inciso D, que dice así: construya los trazadores cúbicos naturales para los siguientes puntos. En el inciso D corresponde a los puntos 0,1, 2,3 y 3,0. Para iniciar a desarrollar el ejercicio, vamos a ver cuál es la información que nos dieron anteriormente. Es decir, los puntos. Para X tenemos 0, 2 y 3, y para Y tenemos 1, 3 y 0. Como los valores de X son los valores que vamos a estar ocupando para el desarrollo de todo el ejercicio, para no confundirnos, a 0 le vamos a dar el nombre de x sub 0, a 2 x sub 1 y a 3 x sub 2. Entonces, como decía anteriormente, nos pide construir un trazador cúbico natural. Entonces, la forma general del trazador va a ser la siguiente. S de X va a ser igual. S sub 0 de X, la ecuación es A sub 0 más B sub 0. En este caso sería X menos X sub 0. Pero como habíamos dicho que si X sub 0 es 0, entonces vamos a hacer la sustitución de un solo. Entonces sería A sub 0 más B sub 0, entre paréntesis X menos 0, más C sub 0, entre paréntesis X sub 0, pero al cuadrado, más D sub 0, entre paréntesis X menos 0 al cubo. Lo mismo para S sub 1 de X. Sería igual a sub 1 más B sub 1, y en este caso sería X menos X sub 1. Y como nosotros dijimos que X sub 1 es igual a 2, entonces hacemos la sustitución de un solo. Entonces sería B sub 1 entre paréntesis X menos 2 más C sub 1 entre paréntesis X menos 2 al cuadrado más D sub 1 entre paréntesis X menos 2 al cubo. Como nosotros tenemos 3 nodos, entonces vamos a ver que el primer nodo, la primera ecuación se va a mover del nodo 1 al nodo 2, que en este caso sería de 0 a 2. Y nuestra segunda ecuación, en este caso x sub 1, se va a mover del nodo 2 al nodo 3, que serían los valores de 2 y 3. Entonces ahora vamos a pasar a la condición de las imágenes. Lo que vamos a hacer es evaluar. S sub 0 va a ser igual a la imagen de 0, que en este caso, como podemos observar, si nosotros sustituimos S sub 0 en nuestra primera ecuación, esto se va a cancelar y nos va a dar 0, porque 0 menos 0 por B sub 0 va a ser 0. Igual en esta, igual en esta. Todos nos van a dar un valor de 0, entonces solo nos va a quedar A sub 0, que aquí está. Sería la imagen de S sub 0, es A sub 0. Y la imagen de F de 0, aquí la tenemos. La imagen, que sería Y, es igual a 1. Entonces por eso está ese valor aquí, 1. Hacemos lo mismo para el segundo nodo, que en este caso sería 2. La imagen de 2, evaluada en S sub 1, igual, si sustituimos en vez de la X el 2, esto se cancela porque sería 2 menos 2 igual a 0, por B sub 1, 0, igual aquí, igual aquí. Entonces solo nos queda el valor de A sub 1. Y la imagen de 2, aquí está en la tabla, es igual a 3, que sería el valor de Y, que aquí lo tenemos. Entonces, aquí ya encontramos dos valores, porque nosotros lo que nos está pidiendo es encontrar estas incógnitas. A sub 0, A sub 1, B sub 0, B sub 1, C sub 0, C sub 1, D sub 0 y D sub 1. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es encontrar las ecuaciones, hacer ecuaciones
para encontrar las incógnitas que nos piden. Entonces aquí ya vemos que automáticamente ya nos dan dos incógnitas. Ya tenemos los valores de a sub 0 que es 1 y a sub 1 que es igual a 3. Entonces ahora vamos a evaluar la imagen de el tercer nodo, que en este caso sería 3. Y al evaluarlo lo vamos a evaluar en S sub 1. Pero si nosotros hacemos la sustitución del 3 en lugar de las X, vemos que no se cancela. Entonces quedaría 3 menos 2, que es igual a 1, por B1. Este sigue siendo el mismo B1. Igual para C1, igual para D1. Entonces, es lo que tenemos acá. A sub 1 más B1 más C1 más D1 va a ser igual a la imagen de 3, que aquí está en la tabla, que es el valor de Y, sería 0. Porque esos son los puntos que nos dieron. Entonces aquí lo tenemos. Como ya encontramos el valor de A sub 1, lo vamos a sustituir, que en este caso sería 3. Entonces sería 3 más B sub 1 más C sub 1 más D sub 1 igual a 0. Entonces al pasar el 3 al otro lado nos cambia de signo y nos queda con signo negativo. Ahora vamos a hacer lo que es encontrar la continuidad. ¿Cómo vamos a encontrar la continuidad? Va a ser igualando las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la unión de los dos trazadores consecutivos que existen en la continuidad S sub 0. Aquí lo podemos ver. La continuidad que existe en ambos trazadores sería 2. Entonces, sería 2 en S sub 0 y 2 en S sub 1. Y ahí es donde existe el cambio de la función. Entonces lo que vamos a hacer va a ser evaluar, siempre como lo habíamos hecho. Al evaluar S sub 0 en 2, en toda esta ecuación, en toda esta primera ecuación, nos queda este resultado. 1 más 2b sub 0 más 4c sub 0 más 8d sub 0. Y al evaluar 2 en S sub 1, como todas estas se cancelan, porque al restarse el 2 con el 2 queda 0 y la multiplicación da 0, entonces solo nos queda el A sub 1. Pero como hemos encontrado, el A sub 1 es igual a 3. Entonces ahora vamos a igualar estas dos imágenes. Entonces al igualarla nos queda esta ecuación y al despejar nos queda este resultado, que sería 2b sub 0 más 4c sub 0 más 8d sub 0 igual a 2. Y ya tenemos dos ecuaciones para intentar resolver las incógnitas que nos están pidiendo. Al final vamos a ver cómo las podemos resolver mediante un sistema de ecuaciones lineales. Entonces aquí tenemos ya nuestra primera ecuación y aquí ya tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser evaluar los puntos en la primera derivada. La primera derivada de S de X, en S sub 0 va a ser igual a B sub 0 más 2C sub 0, entre paréntesis, 0, X menos 0, perdón, más 3 de sub 0, entre paréntesis, X menos 0 al cuadrado. Y lo mismo vamos a sacar la derivada para S sub 1, que aquí la tenemos. Siempre en los puntos de 0 a 2 para S sub 0, para la derivada en este caso, y para la derivada de S sub 1 de 2 a 3. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior. Vamos a ir evaluando y luego vamos a ir igualando. Entonces, al hacer toda esta operación, que anteriormente ya expliqué cómo salía, al evaluar aquí, el resultado de nuestra ecuación va a ser igual a b sub 0 más 4c sub 0 más 12d sub 0 menos b sub 1, todo es igualado a 0. Esta va a ser nuestra tercera ecuación. Lo mismo vamos a hacer, evaluar los puntos, pero en la segunda derivada. Que la segunda derivada de s de x en s sub 0 sería igual a 2 c sub 0 más 6 d sub 0 entre paréntesis x menos 0. Para s sub 1 sería igual a 2c sub 1
más 6 d sub 1 entre paréntesis x menos 2. Siempre los puntos que ya les he mencionado a lo largo de la presentación. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a igualar las imágenes de las segundas derivadas. Aquí están, ya las saqué por partes. Luego las vamos a igualar. Vamos a igualar las dos ecuaciones y al despejar nos va a quedar 2c sub 0 más 12 d sub 0 menos 2c sub 1 igual a 0. Aquí ya tenemos nuestra cuarta ecuación. Ya casi vamos a ir concluyendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es nuestra frontera natural. ¿En qué consiste la frontera natural? Que la segunda derivada de x sub 0 va a ser igual a la segunda derivada de x sub n, que en nuestro caso x sub n es igual a 3, ya que es hasta el límite que nos dieron en los puntos. Todo eso va a ser igualado a 0. Entonces aquí obteniendo la segunda derivada, que eso ya se los mostré anteriormente, entonces lo que vamos a hacer va a ser igualarlas a 0. Entonces, cuando igualamos a 0, la segunda derivada de x sub 0 nos queda de la siguiente manera. 2c sub 0 más 6d sub 0, entre paréntesis sería x sub 0, ya que es lo que estamos evaluando, menos x sub 0, que es el de la fórmula de la derivada, por decir así. Entonces, esto nos da un valor de 0, se cancela. Entonces, 2c sub 0 va a ser igual a 0. Entonces, c sub 0 es igual a 0, despejando, ya que pasamos el 2 a dividir y queda 0. Ya tenemos nuestra quinta ecuación, ya casi para poder hacer nuestro sistema de ecuaciones lineales. Vamos a hacer lo mismo para la segunda derivada de x sub n, igualándola a 0. Sería 2c sub 1 más 6d sub 1 entre paréntesis. Como nuestro x sub n es x sub 2, entonces lo ponemos aquí. Menos x sub 1, que es el de la ecuación, ya de la derivada de la ecuación. Entonces, al hacer la sustitución, sería aquí el valor de 3 menos 2. Y al hacer toda la operación nos queda un resultado de 12 sub 1 más 6 de sub 1 igual a 0. Entonces aquí ya tenemos nuestra sexta ecuación. Ahora sí, podemos ya casi realizar el paso final, que en este caso sería resolver el sistema de ecuaciones lineales. Aquí yo puntualicé cada una de las ecuaciones que fuimos hallando a lo largo de la realización del ejercicio. Entonces, ya al acomodarlos en la matriz, si pueden observar, si pueden analizar, yo lo resolví mediante el método de Cramer para sacar los valores de B sub 0, C sub 0, D sub 0, B sub 1, aquí hay un error, es C sub 1, aquí es C sub 1 y D sub 1. Entonces, los resultados que obtuvimos, al realizar esta matriz fueron los siguientes. Para sub 1 para sub 0 y a sub 1 ya los encontramos al inicio. Entonces solo los copiamos, 1 y 3. Para B sub 0 es una aproximación de 2.33. Para B sub 1 es una aproximación de menos 1.67. Para C sub 0 nos da un resultado de 0. Para C sub 1 nos da un resultado de menos 2. Para D sub 0 nos da una aproximación de negativo 0.33 y para D sub 1 nos da una aproximación de 0.67. Estos resultados se obtuvieron al realizar este sistema de ecuaciones y como les mencioné, yo utilicé el método de Cramer para poder realizarlo. Ahora toca lo más fácil, que es la sustitución de los valores que obtuvimos. Recuerden que al inicio lo que nos están pidiendo es encontrar prácticamente estas incógnitas. Todas estas a sub 0, a sub 1 y etcétera. Siempre entre los puntos que ya nos dieron, entre los extremos de 0 a 2 y de 2 a 3. Entonces ya una vez sustituyendo con estos valores, estos que están acá abajo, nos queda este siguiente resultado.
S de x va a ser igual a S sub 0 de x. La ecuación es 1 más 2.33 entre paréntesis x menos 0 menos 0.33 entre paréntesis x menos 0 al cubo. El término que estaba en C sub 0, que estaba al cuadrado, se cancela, ya que C sub 0 nos da un valor de 0. Y sabemos que todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces solo lo omitimos acá. Igual para S sub 1 de x. Va a ser igual a, ya sustituyendo con los valores, 3 menos 1.67 por x menos 2 menos 2 por x menos 2 al cuadrado más 0.67 x menos 2 al cubo, que eso eran las incógnitas que nos pedían encontrar al inicio del ejercicio. Espero haber sido clara, compañeros, haberme dado a entender y muchas gracias por su atención.